Delgado, que deberá sustentar los informes del Pleno del organismo para una resolución. Y en pantalla aparece ya un código QR donde usted podrá ver de manera detallada las nuevas preguntas enviadas por el Ejecutivo a la Corte Constitucional y de esta manera también las enmiendas constitucionales. Nueva alerta. Comandos de la Frontera. En el operativo contra el grupo Comandos de la Frontera se realizaron 68 allanamientos en 9 provincias. El ministro del Interior señala que es el golpe más grande contra el lavado de activos del crimen organizado en Ecuador. Merlin Ochoa desde Sucumbíos con la información. El operativo denominado Frontera Norte 2 inició a las 2 de la madrugada. Simultáneamente se realizaron 68 allanamientos para, según las autoridades locales, golpear la estructura económica del grupo armado organizado Comandos de la Frontera. En total se incautaron 103 bienes inmuebles valorados en 51 millones de dólares. Según el ministro del Interior, esta agrupación tenía un movimiento económico inusual. En las compañías y en los bienes se han movido más de 300 millones de dólares. Solamente en las empresas hay movimientos superiores a los 70 millones de dólares. ¿En qué tiempo? Desde el 2015 hasta la fecha. Agregó que este grupo criminal tiene vínculos societarios en Ecuador, España, Colombia y Emiratos Árabes. La investigación de la Policía y Fiscalía, iniciada hace 10 meses, reveló cómo Roberto Álvarez, alias Gerente, líder de los Comandos de la Frontera, junto a su círculo familiar, tejió una red para ingresar al sistema financiero nacional millones de dólares provenientes del narcotráfico. Hay 5 empresas, 2 que son de papel y 3 que sí han sido utilizadas. Todas, las 2 de papel para la utilización de la adquisición de los bienes inmuebles y las otras para lavar el dinero que generaba esta organización delictiva. Los recursos fueron canalizados hacia la compra de bienes de alto valor. 2 haciendas en Santo Domingo con más de 620 hectáreas, una hacienda de 470 hectáreas en Esmeraldas, una mansión en Cumbayaquito, negocios como gasolineras, ferreterías, lubricadoras, bodegas y cultivos de palma. 600 policías y 94 servidores de la Fiscalía participaron de este operativo que se extendió durante toda la madrugada en 9 provincias del país. Trabajamos a través de Interpol con el resto de países, hemos puesto las notificaciones pertinentes para que ellos hagan las investigaciones en cada uno de ellos. La policía reportó 15 personas detenidas. El operativo fue calificado como el golpe más grande de la historia del país contra las economías criminales transnacionales. Y en su cuenta en la red social X, el presidente Daniel Noboa calificó los allanamientos de este martes como el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador por la incautación de bienes valorados en 300 millones de dólares a los comandos de frontera. Noboa felicitó a la policía por el operativo e ironizó que, en contraste, otros madrugan para entrevistar a Nicolás Maduro en referencia al expresidente Rafael Correa, su principal opositor político. José Serrano, de cara a la justicia. La Fiscalía apeló la decisión de la jueza Daniela Ayala, quien negó la prisión preventiva contra José Serrano y Javier Jordán por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Por su parte, el exasambleísta Ronnie Aleaga también interpuso una apelación, pero para revertir la orden de prisión que pesa sobre él. Informa Fabiola Santana. La fiscal Ana Hidalgo insiste en que se dicte prisión preventiva en contra de José Serrano, exministro del gobierno correísta, y Javier Jordán, procesados por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Este lunes apeló a la decisión de la jueza anticorrupción Daniela Ayala, quien el miércoles anterior les dictó medidas alternativas a la prisión. A Serrano la presentación periódica en el consulado de Ecuador en Miami de ser liberado o ante la justicia ecuatoriana de ser deportado. Él permanece en el centro de detención
detención de Crom desde el 7 de agosto, cuando fue detenido por el Servicio de Inmigración. La misma medida cautelar a Javier Jordán, quien ya se presentó en el Consulado de Ecuador en Miami, según las fotos adjuntas al proceso este lunes. Hasta ahora, Jordán ha sido el único en responder el pedido de la Fiscalía y solicitó a la jueza que no sea aceptado por extemporáneo. Él dice que el recurso debió ser presentado hasta las 5 de la tarde de ayer. Sin embargo, para la Fiscalía, el plazo se cumple el miércoles. Otro que apeló la decisión de la jueza fue el exasambleísta correísta Ronnie Aliaga. En su caso, busca que se revoque la orden de prisión preventiva. La jueza le dictó esa medida por haber riesgo de fuga, pues salió del país el 23 de diciembre de 2023. Ronnie Aliaga y Javier Jordán son prófugos de la justicia por el caso Metástasis. Si la jueza acepta los pedidos de apelación, se sorteará un tribunal de la Sala de Delitos contra la Corrupción y Crimen Organizado, que convocarán a una audiencia y resolverán los pedidos. José Serrano, quien en 2 días enfrentará su audiencia de asilo en Estados Unidos, cooperó con ese país y entregó información desde 2019. Es lo que asegura en una declaración jurada el abogado estadounidense Richard Díaz. Jacqueline Rodas con los detalles. Este jueves en Estados Unidos se dará la audiencia para resolver la petición de asilo de José Serrano, procesado en Ecuador como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Entre los documentos a su favor, su abogado Robert Sheldon tiene la declaración jurada rendida el pasado 14 de agosto por Richard Díaz, quien anteriormente asistió a Serrano y hoy es abogado de Javier Jordán, prófugo por el caso Metástasis y también procesado en el caso Villavicencio. Según el documento, Serrano colabora con Estados Unidos no desde que se mudó a ese país, sino mucho antes, cuando aún era asambleísta. En 2019, José Serrano ingresó a Estados Unidos con una visa de turismo. Se reunió voluntariamente con agencias federales del sur de Florida y con la Fiscalía para discutir asuntos de interés para el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Ecuador, incluyendo a un objetivo estadounidense llamado Carlos Pollitt, un ecuatoriano involucrado en la investigación internacional de Odebrecht. El abogado Díaz declaró que el siguiente contacto de Serrano con funcionarios estadounidenses fue en 2021. 3 días después de que expirara su cargo de legislador, el señor Serrano viajó a reunirse con funcionarios estadounidenses y a hablar sobre hechos de corrupción en Ecuador. Desde su primera conversación, el señor Serrano fue un testigo voluntario, sin coacción, sin cargos criminales, citación judicial ni inmunidad de ningún tipo. Tampoco ha sido informante pagado. Fue y sigue siendo un testigo altamente confiable y valioso para el interés nacional de Estados Unidos. Parte de la cooperación de José Serrano, según el abogado Díaz, tiene que ver con la mafia albanesa, la exfiscal Diana Salazar y el exasambleísta Ronnie Aliaga, quien está prófugo y con 2 órdenes de prisión en el caso Metástasis y por el asesinato de Fernando Villavicencio. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han expresado su interés en entrevistar a Aliaga y yo estoy manejando personalmente la logística para ello. Serrano proporcionó información valiosa sobre el control, el impacto y los contactos de la mafia albanesa con funcionarios ecuatorianos corruptos, especialmente para el tráfico de drogas a gran escala. Debido a esta cooperación, a José Serrano le sorprendió su detención el pasado 7 de agosto en la puerta de su casa, cuenta su actual abogado. Eso es como casi una traición que él ayudó a Estados Unidos. Él está muy frustrado, obviamente. Él ayudó a Estados Unidos y ahora lo quieren mandar de vuelta a Ecuador. Él creía mucho en Estados Unidos, en los leyes americanos que lo iban a proteger y ahora mira lo que está pasando. Robert Sheldon cree que hay una alta probabilidad de que su cliente sea deportado. El Movimiento Revolución Ciudadana negó que José Serrano, exministro de Gobierno de Rafael Correa, pertenezca a ese grupo político. Esa narrativa se maneja en medio del proceso penal contra Serrano por el asesinato de Fernando Villavicencio. Diego Cuenca describe el historial político de esa figura clave de la época correísta. José Serrano Salgado fue el hombre de confianza del expresidente Rafael Correa y figura clave de su gobierno, donde ocupó al menos 4 cargos. Pero ahora el Movimiento Revolución Ciudadana lo desconoce. Ese grupo político difundió este lunes en la red social X un video de 46 segundos. Por medio de inteligencia artificial se ve a Serrano burlándose del correísmo. Y luego la narración lo relaciona con el expresidente Lenín Moreno. El expresidente y prófugo Rafael Correa escribió en su cuenta personal: José Serrano es uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana. Se vendió totalmente a Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional.
Pero el historial de Serrano revela los vínculos cercanos que tejió en la década correísta. En 2007, en pleno auge político del extinto movimiento Alianza País, fue subsecretario de Minas. En 2009, Correa lo nombró secretario de Transparencia y Gestión. Duró 6 meses en funciones. En 2010, fue como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Desde ese puesto promovió las denuncias contra los policías que participaron de la revuelta del 30S, cuya protesta sirvió para que el gobierno de Correa imponga la teoría de un intento de golpe de Estado. De ese rol pasó a ministro del Interior en 2011. Fue entonces donde se consolidó como un hombre fuerte del régimen correísta y consiguió mayor notoriedad pública. Era la máxima autoridad del aparataje de seguridad, vigilancia e inteligencia estatal, con control total sobre la policía. Permaneció en el cargo hasta el 2016, cuando ya casi terminaba la década correísta. En 2017, Serrano encabezó la lista nacional de asambleístas de Alianza País, acompañando al binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass. Fue presidente de la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que el gobierno de Moreno se alejaba más y más del correísmo. El cargo le duró poco a Serrano, porque en 2018 fue destituido como consecuencia de audios difundidos por el entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno, que revelaron una conversación entre Serrano y el ex contralor Carlos Polit, donde planeaban sacarlo. Serrano dejó la presidencia en medio de esa polémica, pero mantuvo su curul. Ese fue el último cargo público. Desde 2021 se mudó a Estados Unidos. Tuvo un intento de retorno en 2024, cuando fue precandidato presidencial por Centro Democrático, movimiento que también fue cercano al correísmo. Al final, Serrano declinó su candidatura y hasta ahora no vuelve al país. El asambleísta Sergio Peña enfrentará su juicio por asociación ilícita la próxima semana. Él es uno de los 8 procesados dentro del caso Danubio, que investiga una red delictiva de compra y venta de cargos públicos. Un tribunal penal de Guayas notificó a Peña con la fecha. La Fiscalía convocó a más de 200 testigos, como lo informa Jacqueline Rodas. El asambleísta Sergio Peña, que llegó al legislativo por la Revolución Ciudadana, pero ahora vota con el oficialismo, será juzgado por asociación ilícita el próximo 19 de septiembre. Él es uno de los 8 procesados del caso Danubio, y este lunes un tribunal penal de Guayas le notificó la fecha del inicio de su juicio. La Fiscalía convocó a más de 200 testigos y anunció que presentará otras 150 pruebas documentales, entre ellas los seguimientos y llamadas interceptadas a Peña. Entre los enjuiciados también está Marcos Leiva, su asesor legislativo. Según la acusación fiscal, el ahora asambleísta lideró una red delictiva de compraventa de cargos públicos que buscó ponerlo como subdirector de operaciones de la aduana, pagando $3 millones por el puesto. Una funcionaria grabó una de las conversaciones. El caso Danubio empezó en 2022, con operativos en 4 provincias y 8 detenidos. Uno de ellos fue Peña. Entonces le impusieron la medida de presentación periódica cada 15 días, que sigue cumpliendo, mientras termina el juicio y dictan sentencia, declarándolo culpable o inocente. El legislador asegura que los jueces lo absolverán. Una cosa es lo que dice la Fiscalía, que lógicamente tiene que decir que tiene las pruebas. Otra cosa es la realidad y la lógica, cómo pasan las cosas. Si no, yo estuviera preso hace rato. Yo soy el más desesperado de que se dé esto.